sur de la Ciudad de México, en este C2 de Multiversidad Mundo Real, Edgar Morán. El día de hoy me encuentro ante la presencia de nuestro rector institucional, el doctor Carlos Jesús Delgado Díaz, quien me da muchísimo gusto recibirlo aquí en este campus. Y si me permiten, leeré brevemente su síntesis curricular, ya que es una carta de vida muy extensa por el académico que tenemos el día de hoy. Bueno, el doctor Carlos Delgado realizó su maestría en Artes en Filosofía en la Universidad de Bielorrusia y su doctorado en Ciencias Filosóficas en la Universidad de La Habana, en Cuba. Dentro de su carta de vida del doctor Carlos Jesús Delgado Díaz, es filósofo y profesor de filosofía, profesor titular y decano de la Facultad de Filosofía en Historia de la Universidad de La Habana, académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba. Entre sus libros, donde se vinculan pensamiento complejo, bioética, medio ambiente y educación, se encuentran Límites socioculturales de la educación ambiental, la revolución contemporánea del saber y la complejidad social, bioética y medio ambiente, hacia un nuevo saber y ciencias de la complejidad, desarrollo tecnológico y bioética. El doctor Delgado es conferencista a nivel internacional. Hace poco participó en la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Guatemala. Estuvo también en un congreso en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y bueno, tiene una vastísima producción, tanto en artículos, libros, y el día de hoy nos congratulamos en recibirlo aquí en Multiversidad. Doctor, un placer tenerlo aquí en Multiversidad. Queremos iniciar nuestra charla del día de hoy. Doctor, sabemos que es usted especialista en temas también de educación, particularmente ahora aquí con su libro en coautoría con el doctor Edgar Morán de Reinventar la Educación, abrir caminos a la metamorfosis de la humanidad. Doctor Carlos, ¿es posible reinventar la educación? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy buen día a ti y a las personas que nos están viendo y escuchando esta conversación, que espero que sea precisamente una conversación. Yo creo que es una necesidad reinventar la educación. Tenemos conceptos sobre la educación que suelen ser muy intuitivos, porque es una actividad cercana a cada una de las personas. Es una actividad institucionalizada en cada uno de los países y tiene un nivel también de institucionalización internacional. Comienza cualquier proceso educativo antes de un proceso institucional en el seno de la familia. Es algo que existe y tiene su antecedente en el mundo animal, porque los mamíferos, como especie, tenemos un relacionamiento con los miembros de lo que llamamos en la sociedad humana familia, lo que recibe otros nombres y tiene otras formas de manifestación en el reino animal, pero lo cierto es que en los mamíferos el aprendizaje fundamental para estar preparados para la vida va a través del vínculo con la madre, el vínculo con los hermanos y una actividad fundamental que es la actividad del juego. Por eso cuando ya hablamos de los seres humanos y la sociedad humana, bueno, tenemos una institución reconocida que es la familia, y es en el seno de la familia donde comienza el proceso educativo. Desde ese punto de vista, pues la educación no necesita cambios extraordinarios, porque es una actividad implícita en el proceso de vivir de las sociedades humanas. Pero como te comentaba antes, es una actividad institucionalizada. La institucionalización de la educación a través de los sistemas escolares produce un primer distanciamiento. Eso lo ha trabajado con mucho detalle la doctora Laura Frade. Hay un primer distanciamiento que fortalece el proceso educativo, pero que al mismo tiempo rompe un poco con el proceso educativo familiar como tal. Después tenemos un proceso de institucionalización internacional. En el terreno nacional, el proceso de institucionalización pues involucra al Estado, involucra a las grandes organizaciones, y eso genera una impronta que es externa al proceso familiar,
y la educación se vincula más con el proceso de trabajo y con la preparación para el mundo del trabajo y la vida social en un sentido muy específico, es decir, vida social a través de la actividad laboral, lo cual es un empobrecimiento de los procesos educativos. Pero si vamos al plano internacional, entonces nos encontramos que muchas veces la internacionalización, o por lo general la internacionalización, consiste en la construcción de un sistema de red, de compromisos, de instituciones, de organizaciones, que al final responden a una lógica, que es la lógica que sea hegemónica en determinado contexto. Todavía es hegemónica hoy la lógica globalizadora, y por ahí entra un proceso de mayor reducción de la educación a los objetivos del mundo, ya no tanto del trabajo como del empleo, es decir, más reducción todavía. Todas estas cosas, entonces, de arriba hacia abajo, de lo internacional a lo nacional y de lo nacional a la institución concreta y al proceso educativo concreto de la persona, produce un efecto muy contradictorio, porque cada vez más se distancian los objetivos de lo que es el seno de la vida concreta de la persona, pero cada vez más se ha instrumentalizado el proceso de educación. Si a esto le sumas que, por supuesto, si la educación tiene que ver directamente con el proceso de socialización de cada uno de los miembros de la sociedad, pues hay un interés entonces de tipo político en la educación. No es ajena la educación a la política, sino que es toda la educación política. En ese sentido, podríamos afirmar que tenemos una educación en la actualidad que no cumple exactamente los propósitos que debería cumplir. Ese es un lado del asunto. Ahora me gustaría comentarte desde otro lado del asunto. Por ejemplo, algunos autores como Sugata Mitra han prestado atención a que el proceso educativo en la forma que tiene en la actualidad, cumpliendo con lo que había dicho antes de institucionalización y demás, tiene una forma que se corresponde con un momento de la historia de la humanidad relacionado con el Imperio Británico, relacionado con ese tipo de relación social extendida por un mundo donde no existían telecomunicaciones, donde toda la comunicación era directa a través de vías terrestres o vías marítimas, donde el individuo debía comportarse como una especie de pequeño elemento de una gran maquinaria administrativa, burocrática, estatal. De ahí un conjunto de requerimientos de estandarización en la escuela, de manera que llegamos a una escuela en el siglo XX que es heredera de esa escuela que quiere estandarizar sujetos para que puedan vivir y participar de en cualquier sitio del imperio. Pero estamos viviendo hoy en un contexto mundial en el cual tenemos desarrollo de las telecomunicaciones, tenemos un desarrollo de la individualidad, tenemos demandas que son muy diferentes en diversos confines del planeta, y al final, según este tipo de conceptualización, pues tenemos una educación para un mundo que ya no existe. Es decir, la escuela estaría preparando a las personas para vivir en un mundo que ya no existe. Porque hoy vivimos, el mundo que existe es un mundo que requiere creatividad, proactividad, que requiere una inmersión en el proceso de vida social, y seguimos atados a un tipo de estructura educacional que no se corresponde con el mundo que tenemos. Esa sería una segunda línea de conceptualización que alimenta esta reflexión sobre la necesidad de reinventar la educación. Y por el otro lado tenemos la conceptualización de Edgar Morin, muy interesante esta conceptualización, que nos habla de un problema cultural, de un modelo cultural occidental que se ha extendido por el mundo, de manera que hoy es la cultura hegemónica, la cultura occidental. Esto no quiere decir que no existan las demás culturas, pero sí que hay un proceso creciente de occidentalización. Esos valores de la cultura occidental y esos presupuestos de conocimiento de la cultura occidental nacen en Europa, en lo que conocemos como la modernidad europea, el periodo de la Ilustración y la modernidad, y son valores que se asocian con la segmentación, con la separación, con la disyunción, con el análisis. Todas estrategias válidas, importantes, pero que simplifican el mundo
en que vivimos. De ahí que Morán nos hable de un gran paradigma de simplificación, mientras que nos estamos desenvolviendo en un mundo altamente complejo que requiere de una proyección del sujeto para no solo integrar, no solo volver a unir lo que ha sido separado en el proceso de análisis, sino para entender la no trivialidad del mundo en que vivimos. Es decir, que algo sea no trivial significa que en el proceso de su funcionamiento aparecen cosas nuevas. Y a veces no estamos preparados y la escuela que tenemos no nos prepara, el sistema educativo que tenemos no nos prepara para captar esa no trivialidad del mundo en que nos desenvolvemos. Te he tratado de responder la pregunta desde 3 ángulos que teóricamente van en direcciones diferentes: el análisis institucional, el análisis desde la perspectiva de lo que fue y significó el Imperio Británico para la constitución de un tipo de escuela que tiene que ver con un maestro que enseña, un estudiante que aprende, y la conceptualización que nos da Morán, que nos dice que hay un esquema de conocimiento, hay una epistemología, una teoría de cómo se conoce detrás de esa educación que tenemos, que falla porque representa el mundo de una manera que no es adecuada, representa a la sociedad de una manera que no es adecuada. Incluso no estamos hablando de que lo que decimos del mundo, lo que decimos de la sociedad sea copia exacta de ese mundo y de esa sociedad. Es más profundo el problema, estamos en una relación dinámica y compleja, pero nos estamos preparando para dar cuenta de un mundo y de una sociedad que debería, en teoría, supuestamente, para esa concepción de educación implícita, sobre la cual normalmente no reflexionamos, debería ser simple. Y el mundo no es simple, ni la naturaleza es simple. Surge lo nuevo constantemente. La idea moderna de que el mundo en que nos desenvolvemos es automático y causal, los árboles de manzana o los manzanos producen siempre manzana, los perales producen pera, parece una idea muy lógica, pero no nos percatamos que cada día ese mundo por ejemplo, de esas plantas está cambiando en sí mismo, se está transformando, están apareciendo cosas nuevas y a veces nos resultan de ahí sorpresas extraordinarias. Por ejemplo, en la década del 60 pensamos que teníamos resuelto el problema de la agricultura con la quimización y con la mecanización de la agricultura, que por la vía de el empleo de fertilizantes y de plaguicidas y de herbicidas podíamos lograr una agricultura plena, y nos encontramos que de pronto aparece la resistencia de los insectos y las malas hierbas para nosotros, para el tipo de cultivo que queremos hacer, y ese fenómeno de resistencia parece una sorpresa. La sorpresa viene porque suponíamos que la relación era simple, es decir, aniquilamos, matamos al agente, por tanto desaparece el fenómeno. No, la naturaleza encuentra su camino, aparece la resistencia y no nos podemos explicar la resistencia porque sencillamente no debería ocurrir algo como eso. Pero sabemos por biología, sabemos por ciencias ambientales que no es trivial la naturaleza y debe ocurrir ese tipo de cosas. Entonces necesitamos preparar las personas para vivir en el mundo en que estamos viviendo. Por otra parte, y esta sería la última conceptualización, ajena a la educación, hay una conceptualización que tiene que ver con el ritmo del cambio en la sociedad en que vivimos. Algunos le llaman a eso progreso, yo me abstendría de llamarlo progreso, pero es un ritmo de cambios en la sociedad muy acelerado, un ritmo de introducción de los resultados científicos en la vida cotidiana muy acelerado, y ese pico que hace que antes la distancia entre una investigación fundamental y el uso del resultado fuera representado en una gráfica casi como una horizontal, y de pronto después de la década del 50 con la revolución científico-tecnológica sube porque el plazo se acorta extraordinariamente de introducción, hace que muchas personas hablen que el futuro ya nos alcanzó. Es decir, estamos viviendo no en el presente, estamos viviendo en el futuro. Es solo una metáfora, pero es una metáfora que nos ilustra muy bien el tipo de situación en que se encuentra nuestra vida cotidiana. ¿Terminó usted la escuela? Qué bueno. ¿Y para qué le sirve lo que terminó en la escuela? Bueno, para buscar un poco más, porque ya lo que me enseñaron en la escuela en 6 meses fue superado en esta área de conocimiento, en esta área. Cuando digo escuela lo digo en sentido general, puede ser la universidad. Puede ser cualquiera de las instituciones del sistema de educación o de los sistemas de educación que existen en el mundo.
Siempre hay un atraso y ahora se percibe más intenso ese atraso porque la vida va a pasos acelerados. Nunca antes habíamos necesitado tanto que la educación se centrara en la capacidad de aprender. Y para aprender no puedo estar pendiente de que alguien me enseñe. Tengo que ser creador de mi propio proceso. Y eso significa un cambio muy importante para la educación, y por eso la educación como dispositivo social, como dispositivo de socialización, que no es el único, debe ser reinventado. Es decir, la educación es un invento, y es un invento que hoy tenemos que reconstruir para que nos ayude a vivir en el mundo en que estamos viviendo. Esa es la idea. Hace poco, doctor, Multiversidad puso entre sus estudiantes el curso de transformación educativa. Lo concluimos y ha sido el tema de la educación un tema recurrente en la preocupación, en las investigaciones, tanto de estudiantes de maestría como de doctorado. Hablar de reinventar la educación, bueno, ya lo explicó usted ampliamente, y sobre estos caminos y esta metamorfosis de la humanidad. Decía usted hace un momento, para lo que estamos educando. ¿Cuál sería el objetivo y cómo ve usted la educación en América Latina? Nos dicen el modelo finlandés, nos lo han puesto a las economías y a los países latinoamericanos muchas veces como un referente, pero sabemos también que en Cuba la parte de la educación ha tenido grandes avances y luego no se habla mucho de ello. ¿Qué nos podría usted compartir al respecto? Bueno, los eclipses y las luces de la prensa, de la divulgación que se hace en medios de comunicación y demás, pues depende de intereses, y por eso muchas veces no se habla de los resultados que pueden estar en un determinado territorio, o se habla solo de otros resultados que son muy buenos también y que están en determinados lugares. Yo creo que se necesita una perspectiva mucho más amplia. Hay que aprender de todas partes. Ahora, América Latina tiene mucho que aportar a esos aprendizajes. Las ideas de la complejidad y el pensamiento complejo tienen muchas formas. Una de las formas más conocidas es la forma que nos lega la obra de Edgar Morin, pero no es la única. En América Latina, en educación, los primeros pasos de un pensamiento complejo en educación los dio Paulo Freire, y los dio en una dirección muy acertada, entendiendo que había un problema de naturaleza epistemológica en la educación. Muchas veces se habla del método de Paulo Freire. Yo no me gustaría entrar en una polémica sobre si existe o no un método Paulo Freire, porque Paulo Freire no fue un metodólogo, eso está muy claro, pero sí fue un epistemólogo. Hizo un aporte fundamental a entender la educación desde la epistemología. Es decir, ¿qué teoría del conocer, qué teoría de la ciencia está detrás del proceso educativo? Está del tipo de educación que tenemos. Y entre las muchas cosas brillantes que aportó Freire de manera concreta, está su planteamiento de que estamos ante una educación bancaria. Bueno, ahora recientemente Sugata Mitra nos habla de con su investigación que está referenciada como el hueco en la pared o el hueco en el muro, que es muy ilustrativa de los procesos educativos. Nos dice, pues los niños no necesitan un maestro, el maestro es obsoleto. No quiere decir que no necesiten un conductor. No quiere decir que el proceso educativo no necesite de un tipo de coparticipación y de relaciones donde haya control, disciplina. No, es que la idea tradicional del maestro es la idea de un ente agente que sabe, y del estudiante como un ente pasivo que aprende. Por tanto, uno transmite, el otro asimile. Ese modelo, ya en 1969, Paulo Freire nos decía que es una educación bancaria y que se necesita tener un tipo de educación que construya una relación de aprendizaje-enseñanza, donde quien conduce el proceso no es el que sabe, todos saben, cada uno sabe cosas diferentes y cada uno participa del proceso de modo activo.
Esa propuesta de educación es altamente compleja. Al mismo tiempo es una propuesta de educación que rompe con el modelo del tipo de institucionalización que tenemos de la educación, muy centrado, no me refiero a las formas concretas que en cada país tengan los sistemas y municipales y de escuela hasta tal año más cual año, sino la forma de institucionalizar un proceso abocado fundamentalmente a que la gente tenga una salida para el proceso de empleo en la sociedad, lo cual es muy grave, porque se ha convertido hasta en una demanda sentida por la población, porque entonces los padres querrían que sus hijos salgan lo antes posible preparados para el mundo del trabajo. Y no nos damos cuenta de que es un imposible eso. Necesitamos prepararnos para aprender, porque el mundo en que estamos viviendo es un mundo de conocimientos. Es decir, es una sociedad donde el conocimiento, al ser una sociedad no tradicional, cambia con una rapidez muy alta, y por tanto debemos estar preparados para ser creativos y participar en el proceso. Ahora, Freire decía, ya desde la década del 60, la investigación de Subhata Mitra recientemente lo confirma, y el pensamiento de Edgar Morin le da un formato teórico también que lo complementa muy bien. Freire decía que no aprende la persona sola. Esa idea de individualismo exacerbado que hay en la sociedad contemporánea, donde se supone que cada quien aprende por sí mismo, no es cierta, es absolutamente falsa. Aprendemos formando comunidad de aprendizaje. Y una escuela que forme comunidad de aprendizaje entre el maestro y el estudiante, donde cada uno participa de un proceso de enriquecimiento personal mutuo, donde hay quien conduce el proceso, pero no es porque sepa y el otro vaya a ser un simple receptor, sino porque aquí hay un proceso de participación y de descubrimiento mutuo. Ese es el tipo de educación que necesitamos que se reinvente. Entonces, si como me preguntaste de Cuba, pues aprovecho. Uno de los logros fundamentales que tiene la educación cubana se debe a su carácter colectivo y a su compromiso colectivo. Es decir, la institucionalidad de la educación, que no es perfecta, en ningún lugar es perfecto, siempre desde lejos uno ve las cosas como si fueran perfectas. No, en todos los lugares hay determinadas debilidades, pero una de las fortalezas grandes de la proyección educativa de Cuba es que se aprende en colectivo, se trabaja en colectivo, se forma parte de una comunidad de aprendizaje. Hay un compromiso social, hay un compromiso político, hay todas esas cosas que coadyuvan a que la educación avance, pero no hay un modelo. Ni Cuba es un modelo, ni Finlandia es un modelo. Una vez me hicieron una entrevista por la televisión, por la CNN, sobre este tema de Finlandia. Hay que aprender de todas partes, porque hay que tratar de... La educación puede ser vista también como una gran tecnología. Es un gran dispositivo tecnológico para abocarse al proceso abocar el proceso de socialización en ciertas direcciones. Como tecnología, la educación puede ser una tecnología muy avanzada y ser completamente inapropiada, porque para el contexto, para el tipo de sujetos, para las realidades del contexto, lo que puede ser muy avanzado no produce el resultado aquí. Por eso es un poco difícil a veces contrarrestar las tendencias que existen a que en educación se utilicen determinados medios, o las tendencias que existen a estigmatizar cualquier medio en educación. No uses la computadora o usa la computadora. Para ser buen maestro hay que usar el PowerPoint, o no uses el PowerPoint para ser un buen maestro. No, un proceso educativo puede realizarse con diferentes medios. Si los medios son adecuados al contexto y están usados o utilizados de una manera inteligente, colaborativa, participativa, nada sustituye el valor de un pizarrón y un pedazo de yeso. Nada sustituye la palabra del maestro. Nada sustituye el esquema que puede ser dibujado en un pizarrón. Aunque puede ser excelente un PowerPoint, puede ser excelente una computadora, y no hay por qué renunciar a ningún medio tecnológico. Esa también es, digamos que una característica importante en el debate con respecto al tema de los modelos. Lo que se hace en Cuba, o lo que se hace en Finlandia, o lo que se puede hacer en un estado, o lo que se puede hacer en una ciudad, o se puede hacer en una escuela, es importante conocerlo y estudiarlo. Y puede que de ahí podamos extraer experiencia para lo que vamos a hacer en determinado contexto. Pero el contexto es fundamental.
porque nada existe de manera aislada. Por tanto, tú no puedes importar una educación o una tecnología, entre comillas, porque hoy muchas veces cuando se usa la palabra tecnología se piensa en la computadora, se piensa en la televisión y las tecnologías de la información y la comunicación. Nada puede ser introducido en un proceso educativo sin antes haber pasado la prueba de cómo se contextualiza, cómo se adapta al contexto, cómo se ajusta al contexto, cómo responde a las necesidades del contexto. Y a partir de que analicemos esa trama, entonces podríamos hacer uso de cualquier tecnología, podríamos hacer uso de cualquier experiencia, incluso de lo que alguien pueda llamar modelo, podría ser muy válido. Y uno lo encuentra, por ejemplo, en Cuba, cuando tú participas en los congresos de pedagogía o de educación superior, que tienen una participación masiva de latinoamericanos y de personalidades del mundo, pues con una rapidez extraordinaria tú te encuentras que nosotros allí aprendemos muchísimo de lo que traen los maestros del resto del mundo. Porque en eso consiste el verdadero proceso de educación, un proceso de aprendizaje de todos. Por eso yo rechazo la idea de que haya un modelo o que haya un conjunto de modelos. Por pequeña que sea la experiencia y por remoto que sea el lugar donde se realiza la experiencia educativa, esa experiencia educativa puede ser muy productiva para el sistema completo. Hay un texto de José Martí que se llama Maestros Voluntarios, que trata sobre el trabajo con el campesinado. Es un texto del siglo XIX y puede servir para la reflexión de cualquier maestro en la contemporaneidad. Y así podemos ir a la historia de la pedagogía y encontrarnos que experiencias de otro tiempo, a veces algunas hoy las rechazaríamos porque no tienen que ver con nuestro contexto, pero experiencias de toda la historia pueden ser válidas para pensar el proceso de la educación y la educación como tal. En su libro, y aquí en Multiversidad tenemos dos cátedras, la Ilia Prigogine y la Pensamiento del Sur. Usted habla y el doctor Edgar Morán, aquí en este libro, sobre el pensamiento del sur. Citó a Paulo Freire, perdón. Sí. ¿Qué entendemos por pensamiento del sur? ¿Es algo que se está gestando geográficamente o no responde a un contexto geográfico? ¿Qué está sucediendo para todas las personas que nos siguen a través de estos espacios en Sudamérica, doctor Carlos? Bueno, hay varios conceptos de sur y pensamiento del sur. Está la noción geográfica. No es nuevo que nociones geográficas evoquen metáforas sociales y políticas más allá de la geografía. Hubo una época que en política se hablaba de tercer mundo, primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Se refiere a algunos autores, por ejemplo, nos dicen que la idea del sur no les parece buena porque se separa el mundo en dos hemisferios y entonces, por tanto, no deberíamos trabajar así la problemática de la educación, ni la problemática del pensamiento del sur en general. Esas son algunas de las críticas más, digamos, que puntuales y rechazan por completo el uso de este concepto. Sin embargo, este es un concepto que se ha venido desarrollando desde varios ángulos y que hoy se utiliza con varios sentidos. Al margen del sentido geográfico, que no creo que hoy nadie lo utilice con sentido geográfico, hay una parte de los autores que habla de pensamiento del sur para referirse al pensamiento andino-amazónico. Es decir, el pensamiento de los pueblos originarios de Sudamérica que abogan por una representación de la naturaleza muy diferente de la occidental, muy diferente de la de este mundo occidentalizado, y de un sentido de la cultura y el bienestar muy distinto de la noción occidental, donde se trata de construir una relación con la naturaleza que reconozca valores propios de la naturaleza y no una relación económica utilitaria que reconoce la naturaleza como objeto de trabajo. Esa es una conceptualización que da cuenta de una realidad cultural diferente que tiene valores para el mundo occidental y para cambiar el mundo occidental y la cultura occidental. Ahí habría una cuestión de intercambio, pues, más bien de tipo cultural.
Hay otro modo de representar el pensamiento del sur que a veces aparece no tanto teóricamente, sino más bien en el discurso. Cuando se trata de diferenciar a las personas del mundo desarrollado y las personas del mundo no desarrollado. Y se habla del norte como un mundo de dinero, de bienestar, de riqueza, de preocupaciones, y se habla del sur como el mundo de la gente feliz, que no tiene nada, no tenemos nada, pero somos felices. Y ese es un tipo de conceptualización que aparece de vez en cuando, viene de la vida cotidiana, pero aparece de vez en cuando en escritos, en textos, artículos que quieren dar cuenta de las diferencias culturales. Ya no se refiere a un pensamiento andino-masónico, sino a la existencia de diferencias sociales muy marcadas, aún en el mundo occidentalizado, pero entre pueblos que viven de una manera mucho más abierta y sociedades que viven de una manera mucho más abierta a otras sociedades donde los valores han sido reducidos a el valor dinero, el valor riqueza, y todo gira en torno al valor dinero y el valor riqueza. Para ponerte un ejemplo muy sencillo, pues una persona puede disfrutar de un paisaje y considerarlo bello, pero en el momento en que, incluso manifestar su preocupación porque se está dañando esa riqueza, por ejemplo con un proceso de industrialización, pero toda su preocupación dura hasta que alguien le pregunta, bueno, ¿cuánto tú estás dispuesto a pagar para que no se haga ese proceso de industrialización y no se destruya el paisaje? Y ahí los comunes mortales de este mundo donde los valores giran en torno al dinero, dicen, no, si toca el tema de los dineros, entonces que se ocupe otro de ese asunto porque yo no estoy dispuesto a pagar por ese paisaje. Es algo muy cruel, pero que ocurre todos los días. Morán ha utilizado el concepto pensamiento del sur en otro sentido. En un sentido, en primer lugar, teórico, y con un valor para responder una pregunta, que es la pregunta por el futuro de la humanidad. Morán habla del pensamiento del sur como el pensamiento alternativo. No está ubicado geográficamente en el sur, puede estar en el norte. No es un rechazo a culturas. Está buscando cómo conceptualizar aquella modificación que puede ser pequeña, aquella alternativa que puede ser hoy irrelevante, que puede darse en el norte, pero que se da más en los países del sur por el hecho de que no existe todavía en la máxima plenitud el tipo de relación de dominación que caracteriza al norte, en el sentido de que hay más resistencia en el sur. Entonces, pensamiento del sur sería un pensamiento alternativo, un pensamiento que rechaza la simplificación, un pensamiento que se orienta a el análisis del contexto, un pensamiento que se orienta a la búsqueda de una relación con el mundo que reconozca el valor propio de la naturaleza, y a partir de ahí hay una descripción de un conjunto de elementos teóricos significativos para poder construir un pensamiento de esa naturaleza. Pensamiento del sur, para hablar de manera concreta, hoy estaríamos hablando de pensadores como Paulo Freire. En educación, por ejemplo, representa una alternativa desde el sur, es decir, es un pensamiento en educación que permite pensar los procesos de una manera diferente y buscar alternativas a las encrucijadas y los callejones sin salida que tienen los procesos educativos. Pero en ética, pensamiento del sur en ética lo representa hoy la bioética global, por ejemplo. Un planteamiento de la ética y de la bioética que nace en Wisconsin, Estados Unidos, bajo la impronta de un oncólogo norteamericano. Ahí tienes un buen ejemplo de cómo en el norte geográfico puede haber un pensamiento del sur, pero que se pregunta por el futuro, se pregunta a dónde vamos con una sociedad donde crece exponencialmente el valor del conocimiento, el número de los conocimientos, pero no crece igualmente la sabiduría para manejar los conocimientos. ¿Qué futuro tenemos por delante? Replantea la cuestión ética no en el sentido tradicional de cuáles son los valores que debemos reconocer, de cuál es el sentido del deber ser y del bien, sino que trata de construir mediante el diálogo entre las personas, entre los ciudadanos, entre las comunidades, una idea de cómo podemos resolver los problemas de naturaleza ética.
Entonces ahí tenemos una representación de pensamiento del sur que está más centrada en la problemática ética, no en la problemática educativa. En el caso de la epistemología, pues tenemos en Morán también una representación de ese pensamiento del sur. Y podríamos seguir enumerando tendencias contemporáneas y autores contemporáneos como Ilya Prigogine, por ejemplo, o como Basarab Nicolescu, que trabaja la problemática de la transdisciplina, que vienen a representar un sur. ¿Por qué un sur? Porque sería la construcción de una alternativa al tipo de procesos que hoy conducen a callejones sin salida en el desarrollo de la humanidad. Por eso es que Morán habla de una metamorfosis. Y por eso nosotros asociamos en este libro la idea de reinventar la educación a la idea de la metamorfosis de la humanidad. Porque no hay manera de cambiar la humanidad por el tipo de proceso que nosotros ya conocemos. Es decir, vamos a hacer reformas y con las reformas vamos a resolver los problemas. O vamos a hacer un cambio radical, revolucionario, que elimine todo lo que tenemos o la mayor parte de lo que tenemos, sobre todo lo negativo, y reconstruyamos desde cero. Tampoco se puede reconstruir desde cero. Esas dos alternativas están agotadas como tal, porque nos conducen a nuevas encrucijadas. La humanidad hoy está frente a crisis fundamentales donde hay que cambiar al ser humano, pero ¿de qué manera puedo cambiar al ser humano si no cambio a las personas que van a cambiar a los seres humanos? Ahí la importancia del maestro. Entonces, situados en esa encrucijada, Morán da una alternativa y dice, bueno, es que necesitamos reconocer el valor que tiene la evolución y el valor que tiene la revolución. Solas no son nada. Pero hay procesos en la sociedad, en la naturaleza, que son procesos de metamorfosis. Es decir, un cambio que es a la vez evolutivo y revolucionario. Revolucionario en cierto sentido, evolutivo en otro sentido. La humanidad podría cambiarse mediante una metamorfosis. La alternativa a la metamorfosis es la destrucción. Hacia ahí vamos, de manera muy rápida y muy fuerte. Nadie puede decir, nos plantea Morán, nadie puede decir, no va a ocurrir la catástrofe. La catástrofe puede ocurrir, pero no hay por qué ser pesimistas. Si trabajamos desde la educación, si trabajamos en los procesos sociales con un pensamiento alternativo, podríamos contribuir a la metamorfosis de la humanidad. Hay un libro de Morán que es La Vía, donde analiza experiencias reales que en el mundo contemporáneo de esas alternativas que se están produciendo por todas partes. Eso es también pensamiento del sur, o entra dentro de lo que Morán llama pensamiento del sur. Porque la idea del sur, te reitero, no es geográfica, es la noción básica de la alternativa. Es decir, cuál es el pensamiento alternativo a lo que tenemos y nos conduce por un caminito que ya avisoramos que termina en una barranca y nos vamos deslizando. Basta que caiga una llovizna para que nos deslicemos como en patineta directo al abismo. ¿Cómo salir del abismo? Se necesita un pensamiento que permita conducir la humanidad en otra dirección. Para eso se necesita trabajar con el elemento básico que es la educación. Por eso educación, pensamiento del sur y transformación de la humanidad están unidos. Es una concepción realmente muy sistemática y que tiene que ver con la noción de contexto. Nada existe fuera de un contexto. Y por eso es tan importante, de nuevo, la educación. Porque la educación nace de la necesidad de la familia. Antes, nace de la necesidad del mamífero para poder completar su proceso para vivir en un medio natural. Nace socialmente de la necesidad familiar. Se constituye en necesidad institucional, se constituye en necesidad institucional de tipo transnacional, pero nada de eso puede ser sustituido por la noción global que esto tiene. Es decir, ni podemos volver al seno de una educación estrictamente familiar, ni podemos dejarnos arrastrar por las tendencias mundiales que hoy gobiernan y realmente conducen los procesos educativos. Hay que buscar una alternativa. El pensamiento del sur podría contribuir porque es diverso, porque es amplio, porque viene desde muchos caminos. Aquí voy a retomar una metáfora que viene del taoísmo y que está en la base del método de Edgar Morán, que es la metáfora del cuenco, o lo que Morán llama el espíritu del valle. Son como pequeños riachuelos que van cayendo producto de manantiales, producto de las lluvias,
que caen, y en un valle, ¿qué es lo que ocurre? Que todo corre hacia esa zona que es más baja. En el conocimiento así deberíamos reaccionar. Es decir, estar abiertos a la diversidad de los conocimientos humanos, por pequeños que sea, reincorporarlos a un torrente, y ese torrente nos podría ayudar a encontrar soluciones a los problemas que tenemos en la contemporaneidad. Esa es más o menos la idea del pensamiento del sur. Pues nos deja una lección muy importante, doctor Carlos, porque bueno, cuando iba usted dando su explicación se me vinieron a la mente varias reflexiones que le comparto rápidamente. La primera de ellas, una pregunta que se encuentra en la página de Multiversidad, ahí en el discurso que compartí hacia el 12 aniversario de Multiversidad, donde dice el doctor Edgar Morán: ¿qué estamos haciendo con la vida? Por una parte. Otra frase también del propio Morán dice que el reto de la generación de relevo es salvar a la humanidad. Es decir, está presente esa preocupación en este pensador de origen galo, pero en ese sentido, y partiendo de esas consideraciones y lo que usted nos acaba de compartir, tenemos a estas alternativas, es decir, decía usted, el proceso del educador tradicional. Ahora me da la impresión de que tenemos que desaprender para volver a aprender. El estudiante es responsable también de su formación, es decir, hay una corresponsabilidad. El docente no tiene necesariamente la verdad absoluta, sino que debe de ser también ese facilitador. Hemos transitado, vaya, por diferentes modelos que incluso los gobiernos en diferentes naciones han ido implementando, y por lo regular son reformas a veces cosméticas y en ocasiones ni siquiera llegan a eso. Entonces, partiendo de esa situación en la que nos encontramos en la educación, es el pensamiento del sur y estas alternativas, estos riachuelos que van abrevando hacia ese valle, una solución, o simple y sencillamente es parte de una evolución a la cual el ser humano debe de seguir transitando, e incluso tomar en consideración ese gran sistema que al parecer domina el mundo, como son los sistemas económicos? Mira, ¿por qué las reformas están condenadas al fracaso? Eso se produce con mucha frecuencia. Yo diría que es la norma, porque la mayor parte de las reformas son reformas de arriba hacia abajo, que tratan de cambiar algunos elementos del sistema, un conjunto de elementos del sistema, para acomodarlo a, digamos que, demandas de las cuales se ha tomado cierta conciencia por un sector político, o por un sector social, o por un sector hegemónico. Por tanto, la mayoría de los que participan en el sistema harán todo lo posible para multiplicar por cero la reforma, porque no viene de abajo, no tiene que ver con ellos directamente. Se ve como una imposición, y no es extraño encontrarse en el mundo el maestro de escuela o incluso el universitario que tiene más de un libreto, el que tiene que ver con la reforma, el que tiene que ver con cómo lo ha hecho tradicionalmente, y el que tiene que ver con la circunstancia específica de que alguien venga a hacer un proceso de inspección o le hagan una pregunta a un periodista, y entonces puede decir lo que en realidad no hace, como si lo estuviera haciendo. El problema de fondo es que para que un proceso de esta naturaleza tenga éxito, necesita que se cambien las estructuras y los procesos en los niveles de base. Y eso no puede hacerse de manera violenta. Violenta no me refiero a con uso de armas o fuerzas armadas, sino de manera violenta una instrucción que dice a partir de mañana a las horas de clase son 2 minutos menos o 2 minutos más, ya es en sí misma violenta cuando no ha sido resultado de un proceso de consenso, cuando no tiene detrás una demostración de la necesidad de ese tipo de cambio, y que llame a la coparticipación de todos los miembros del sistema. Sería muy sencillo decir nada más que es necesario desaprender y que ahora se necesita una corresponsabilidad del estudiante y del maestro. Es que siempre ha sido así. Y los buenos maestros siempre han intentado construir una relación con sus alumnos donde, diciéndolo con una metáfora que me enseñó uno de los maestros que yo tuve, el maestro puede ser dos cosas. Un maestro en un aula, en cualquiera de sus niveles, puede ser dos cosas. Puede ser espejo del mundo. Es un maestro con un gran conocimiento, incluso con elementos distintivos de sabiduría, de retórica,
de conocimiento de varias áreas, y él mismo es para sus alumnos el reflejo de cómo es el mundo. Es un espejo. Vean el mundo a través de mí. Puede ser excelente en su clase de matemática, ni el manual hace falta, porque yo te digo cómo es, y yo te doy la solución, y yo te enseño. Y sí, enseña, pero enseña a operar. Enseña a ser un operario. Enseña a ser un tornillito en un sistema, porque anula por completo la creatividad. Pero un maestro, y ha sido siempre así, el buen maestro, un maestro puede ser no espejo del mundo, sino ventana al mundo. Yo te abro aquí el mundo. Y ahora tú continúa buscando. Esa relación básica siempre ha estado presente, incluso sus antecedentes están en el reino animal. En los procesos, por ejemplo, de los mamíferos. Ahí hay antecedentes muy interesantes. Por eso la actividad del juego es una actividad que comenzó allí, no comenzó con los humanos. Los cachorros juegan entre sí y aprenden jugando. Incluso el juego se puede dar hasta en adultos dentro de los mamíferos. Y uno dice, ¿se están mordiendo dos perros? No, no se están mordiendo, están jugando. ¿Se están agrediendo? No, están delimitando campos sociales. Entonces, el maestro, que es espejo del mundo, instrumentaliza el proceso de enseñanza y puede producir excelentes resultados que pueden ser estudiantes con calificaciones de 100 puntos, pero que no saben vivir en el mundo externo a la escuela. Y cuando salen de la escuela, pues alguien que no tenía esa elevada calificación tiene más éxito en la vida social e incluso profesional que aquel que era capaz de resolverlo todo en la escuela, porque la vida es más rica que los esquemas que la escuela tiene. Pero el maestro, que es reflejo del mundo, ventana al mundo, te enseña a cómo conectar lo que se trabaja en el aula con el mundo en que vives. Esa es una de las claves del asunto. En la medida en que un proceso de transformación, cualquiera que sea, muy radical, menos radical, muy evolutivo, menos evolutivo, de reforma más aguda o menos aguda, en la medida en que cumpla con esa premisa de estar vinculado directamente con lo básico del proceso educativo, con el tipo de buen maestro que atraviesa toda la historia de la humanidad, puede ser rescatable, puede dar resultados. Por eso no me gustaría estigmatizar ningún proceso de reforma o la idea misma de la reforma, pero la reforma desde arriba, que es lo que generalmente existe, es fatal para los sistemas educativos, porque aun cuando no haya una resistencia activa y un proceso de deterioro social, la resistencia pasiva la puede multiplicar por cero. Y ya sabemos que la relación aritmética, pues la multiplicación por cero solo puede producir cero. Y eso es lo que ha ocurrido en muchísimas reformas a lo largo de la historia, ¿no? Muchas gracias, doctor. Como le mencionaba al inicio de nuestra conversación, hay una gran cantidad de estudiantes preocupados y ocupados en los temas de educación. Para los estudiantes y las personas que nos siguen a través de nuestros diferentes medios, las redes de comunicación, que se quieren acercar al análisis, al abordaje de estos temas, evidentemente está su libro de Reinventar la Educación, Abrir Caminos a la Metamorfosis de la Humanidad, de Edgar Morán y Carlos Delgado. ¿Cuáles serían otros libros o otro material que usted les sugiriera pudieran consultar para empezarse a adentrar en estos temas a mayor profundidad? Mira, hay un libro de Edgar Morán precioso que se llama La cabeza bien puesta. Ese libro me parece un libro muy bien escrito, muy dialógico, un libro comprometido con la perspectiva del maestro. Es en cuanto a época y en cuanto al asunto que trata, muy cercano a los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, pero la cabeza bien puesta está pensando concretamente los procesos en el aula. Ese es un libro muy interesante, muy agradable, es un tipo de libro que se lee muy rápido. A mí me ha influido muchísimo y me ha servido mucho. Ahora, cada pueblo, cada tradición educativa tiene un reservorio extraordinario de educadores a lo largo de toda la historia, que es lo primero que hay que ir a buscar. Quienes en este contexto han trabajado la educación y qué nos aportan. Hay que reconstruir esas lecturas
hay que construir esas lecturas en Cuba de una manera, en México de otra, en Argentina de otra. Pero ese es un acervo fundamental que hay que rescatar. Y yo diría que los maestros tienen una obra grande que hacer para rescatar ese pensamiento educativo que muchas veces está oculto, porque a veces lo alternativo no fue, por supuesto, hegemónico y por tanto no está ampliamente representado en lo publicado y en lo reconocido socialmente como bueno en la tradición educativa. Ese reservorio propio es sumamente importante y hay que buscarlo en cada lugar. Hay un conjunto de autores que en la actualidad han trabajado mucho la problemática educativa, es amplísimo el número de esos autores. En mí ha influido mucho la doctora Laura Frade, que tuve la oportunidad de trabajar con ella y tiene cosas muy interesantes hechas en educación, varias. Pero ya ahí va a depender por ejemplo, yo mencioné a Sugata Mitra, es un autor interesante en el tema de educación. A veces no coincido totalmente con todo lo que dice y con las interpretaciones que hace, pero sin duda ha tocado puntos muy relevantes y creo que es uno de los autores contemporáneos que hay que leer. Pero hay muchas vertientes. ¿El propio Freire? No, de Freire iba a hablar un poquito después, pero bueno, ya que me lo pones ahora, pues hablemos de Freire. Freire es un autor fundamental para América Latina, porque además es un valor fundamental de la pedagogía en América Latina, pero para la teoría pedagógica, porque es un autor que es pionero en introducir las ideas complejas en educación. Es un autor que introduce la problemática del diálogo de saberes en educación. ¿Qué ocurre con Freire? Que políticamente se le rechazó mucho por los sectores dominantes. Políticamente se le interpretó muchas veces por sectores alternativos como alguien que convoca a la destrucción del sistema educativo que tenemos y por tanto lo ven como el adalid de hacer cosas un poco disparatadas que Freire para nada propuso en ningún momento. Por ejemplo, nada más que hay que leer sus cartas, por ejemplo, las cartas sobre África, son preciosas, están publicadas. O leer qué hizo Freire cuando estuvo al frente de procesos institucionales en la educación en Brasil. Por ejemplo, ¿qué actitud tenía Freire con respecto a la computadora? Muchos dirían, ¿seguro que la rechazó? No, en absoluto, porque el buen maestro aprovecha todos los medios, como yo mencionaba antes, esa era una idea de Freire, los medios hay que adecuarlos al contexto y a la realidad. Freire es un autor fundamental, es un autor además que ha convocado a un tipo de estrategia educativa que es la educación popular, pero ahí a mí me gusta siempre insistir que Freire es más que educación popular. Freire nos aporta una epistemología y como nos aporta una epistemología nos abre un camino para pensar la educación de muchas maneras. Habría que comenzar con la pedagogía del oprimido, pero no podríamos dar un paso, por ejemplo, sin pensar el camino de la esperanza de Edgar Morin y Hessel, o en el caso de Freire, pues la obra es tan vasta que es difícil poder señalar un texto así en particular, como es que es una serie que tú vas leyendo. Mencioné las cartas de África porque representan un diálogo educativo con educadores africanos, pero por ejemplo el libro con Freire, recientemente yo tuve la oportunidad de escribir un prólogo para una pequeña edición que se hizo en Cuba con fines educativos, o A la sombra de este árbol, un libro extraordinario de Paulo Freire, pero el que mencionaba de Frei Beto y Paulo Freire, que son diálogos. A Freire le gustaba mucho eso, es decir, dialoguemos y después construyamos sobre la base del diálogo. Por eso su educación es tan, el proceso de comunicación es tan vivo. Hay un filósofo de la antigüedad que era Sócrates, que nunca escribió nada, y cuando le preguntaban por qué no escribió nada, pues en la tradición platónica, que es la que nos habla de Sócrates por escrito, pues dicen que Sócrates no escribió nada porque cada vez que leía un libro y le hacía nuevas preguntas al libro, el libro le contestaba siempre las mismas cosas. Con la lectura de Freire eso no pasa, porque la forma dialógica en que se comunica, pues te hace poder entender otras cosas la segunda vez que lo lees, ¿no? Ahora, también hay que leer
y con mucho detenimiento determinados instrumentos normativos institucionales de carácter transnacional. No solo la ley nacional que hay en cada territorio, sino los instrumentos que aprueba Naciones Unidas, porque podemos cometer el error gravísimo de pasarlos por alto, y muchas de las cosas que se ejecutan hoy en la actualidad vienen de allí. Y como vienen de allí, si no estás al tanto de por dónde van a venir los procesos de transformación, por ejemplo, a qué le están dando el dinero para que se hagan cosas en educación, pues sencillamente puedes estar arando en el mar porque hay una corriente muy fuerte a la cual uno tiene que oponer acciones que estén avaladas por conocimientos también de en qué consiste esa corriente y cuáles son las fallas de esas corrientes globalizadoras en particular, ¿no? Pues muy importante y muy interesante lo que nos dice doctor Carlos. Bueno, pues las arenas del tiempo siempre corren en nuestra contra. Sí. Ha sido verdaderamente un deleite tenerlo aquí en Multiversidad, en la Ciudad de México. Yo le pediría, para cerrar la emisión de este programa de 12 a las 12, correspondiente a este mes, que le dirigiera unas frases a nuestra comunidad de estudiantes de Multiversidad y a todas las personas que nos siguen en estos medios con respecto a estos temas y lo que usted considere más apropiado, y con esto estaríamos cerrando esta emisión. Yo le quiero agradecer, doctor, un placer, y comprometerlo eventualmente para que también nos compartan de este conocimiento que usted posee. Sabemos del extraordinario académico que es usted y de la gran persona y el ser humano que también es doctor Carlos. Adelante, por favor, yo me despido y muchas gracias por habernos acompañado. Adelante. Pues yo diría que tendríamos que en educación hacer realidad un presupuesto de un gran educador que no hemos mencionado hoy, que es Gandhi, y tratar de que nuestros educandos realicen en su vida la transformación del mundo que ellos querrían que existiera. La responsabilidad de que eso ocurra es de nosotros los maestros, y para eso tenemos que reinventar la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto.